Am, Listo, también por ahí ya empezó a grabar para que podamos acceder al material cuando lo necesitemos. Listo, ahí estamos. Estrategias de prevención en crisis conductual. Gerson, en la presentación hace un momento, hablaba como de algunos roles, cargos, oficios que yo he desempeñado pues como psicólogo, y es un poco lo que quiero poner también hoy desde la experiencia y la formación al servicio de ustedes para contribuir en el proceso que tienen ustedes como cuidadores, cuidadoras, mamás, papás, y por qué no, abuelos, abuelas, tías, tíos, en fin, o exactamente desde su oficio como personas responsables de menores de edad. Entonces, que podamos integrar esto que les voy a ir presentando, articulando, que vamos a ir conversando, con la amplia experiencia que tendrán muchos de ustedes, quizás otros un poco menos, pero pues vamos a ir ahí haciendo equipo. Am, Indudablemente al finalizar esta hora, y si estamos muy atentos a todo lo que aquí conversemos, vamos a tener un elemento más para hacer más probable que nuestra actuación en el día a día sea más eficaz. O sea, esta ahorita se nos va a sumar a nuestro bagaje, se nos va a sumar a nuestros recursos. La idea es que esta semana y las que vienen sean diferentes a partir de esta hora, no es mucho, 60 minutos, pero si estamos muy atentos, uno, dos, tres elementos nos van a quedar y nos van a marcar la diferencia. Porque además ese un elemento, dos o tres elementos que se nos queden de esta conversación que vamos a ir teniendo, se van a ir representando en práctica, práctica, práctica aquí, práctica allá, y eso es justamente ya lo que va a hacer, pues, que crezca, ¿no? Como una planta que uno va regando con agua y con nutrientes y luego crece, más o menos acá lo que vamos a hacer es plantar algunas semillas que regadas con la práctica ya cotidiana va a ir haciendo que crezca ese estilo un poco más eficaz de acompañar a nuestros menores de edad. Como les decía, llámese o háblese desde nuestro núcleo familiar o desde nuestra ocupación como cuidadores, profesores, entre otras opciones. Um, entonces vamos a enfocarnos en estrategias y una bienvenida a quienes se están conectando, estrategias de prevención en crisis conductual. ¿Y qué es eso de crisis conductual? Ya vamos para allá, ya lo vamos a conversar. Ahí hay varias palabras, ¿no? Cuatro palabras clave en lo que están viendo en la presentación. Estrategias, vamos a ver estrategias. ¿Qué llamamos estrategia? Un conjunto de acciones orientadas a un objetivo, ¿sí? Estrategias, acciones que uno realiza pues, para algo, ¿no? Para un objetivo, no al azar. De prevención, entonces, dos tipos de prevención vamos a ver acá. Por una parte, para que efectivamente un problema de comportamiento crítico no ocurra o que al menos sea menos probable de que ocurra porque a veces será prácticamente inevitable y habrá pues que intervenir. Entonces, para que no ocurra en lo posible, para que sea menos probable que ocurra, o para que cuando ya suceda, y ese es el segundo tipo de prevención, como una prevención más secundaria, cuando ya ocurra, no escale, no empeore, eh, no se salga de control, que es parte de lo que a veces nos ocurre. Queriendo ayudar, empeoramos un poco las cosas. Con la mejor de las intenciones, sí, pero se nos empeoran las cosas, se nos sale de las manos, le contribuimos al problema, es como que se está generando el pequeñito incendio y llegamos nosotros a apagarlo con un poco de gasolina o de algún tipo de combustible, pues claro, eso va a empeorar. ¿Por qué empeoró? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Ah, pues tal vez la intervención que yo hice que no era la más adecuada. Eh,
Claro que cada una de estas capacitaciones que vamos a ir teniendo, cada vez que ustedes asisten, no sé, a un evento formativo, cada vez que leen algo, cada vez que escuchan, cada vez que hablan con un par, con alguien que se dedica al mismo oficio de ustedes, todos esos elementos hacen más probable que nuestra actuación en esos momentos claves y decisivos, que no son todo el tiempo, pero que cuando ocurren sean más eficaces. Entonces les decía, estrategias de prevención en casos de crisis conductual. Crisis conductual, ya vamos a ver un poco a qué nos referimos, pero básicamente es ese tipo de comportamiento, eh, digamos, que inicia en un momento muy delimitado, ¿no? Que tiene un momento de inicio, un momento de finalización, no son prolongados durante toda la semana, no. En un momento muy delimitado, determinado, pero con un potencial de daño que, como decíamos, si no se gestiona, si no se afronta de la mejor manera, podría ir pues a peor. Bueno, nuevamente entonces pues bienvenidos a quienes están aquí vinculando al espacio. Recuerden ir comentando, ¿no? Por el chat. Eso es bien interesante. Yo bueno, por acá me dicen que el audio está abajo, ahí vamos resolviendo. Cualquier comentario, por favor, ahí lo van haciendo. Listo. Y si nos da el tiempo, que por lo general no nos da por lo cortico del espacio, pero si nos diera al final también de pronto por micrófono podemos conversar un poquito, si no por el chat, ahí tratamos de mantenernos en contacto. El objetivo de este espacio y seguramente el de la próxima sesión, porque tendrá que conectar, el objetivo es establecer lineamientos claros para manejar una crisis conductual, una crisis de conducta, un episodio agudo, crítico de comportamiento problemático y para manejar lo que vamos a llamar agitación psicomotora. A veces sencillamente pues le decimos agitación, agitación motora, psicomotora, en fin. Entonces vamos a ir viendo, como les decía, lineamientos claros, no la cantidad de información que luego no nos acordemos de nada, no, dos, tres cositas, como les decía, que se nos queden, eso ya puede marcar la diferencia. El objetivo también de este espacio, de estos minutos, es justamente tener muy presente y orientarnos a proteger la integridad física y emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes a cargo. La integridad por completo. La integridad física, ¿verdad? Que no haya daño de ningún tipo, pero además que el impacto a nivel de su educación, a nivel de su persona por completo, sea favorable el impacto y que no haya daño. ¿Listo? Y un tercer objetivo que conviene que nos vayamos trazando es estar siempre conectados, conectadas con garantizar el respeto, el buen trato y los derechos de niños, niñas y adolescentes. Siempre vamos a ser los adultos, siempre vamos a ser los adultos a cargo de, en este caso, menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Pero por supuesto que se espera muchísimo más de nosotros, que somos los adultos, somos las personas a cargo. Se espera todo. Esto no es y esto que vamos a ir viendo, no se trata de una relación de iguales, de pares. No se trata de una relación en donde es una relación simétrica, en donde estamos al mismo nivel. No, precisamente nuestro rol nos pone a un nivel mayor de autoridad, pero una autoridad que conlleva responsabilidad, como, como un círculo, ¿verdad? Entonces, una autoridad que implica responsabilidad y una autoridad que se espera no se imponga, sino más bien se gane con respeto, una autoridad anclada al respeto, que es muy diferente a la autoridad impuesta a la fuerza con violencia, y esto, ya eso por sí mismo es un desafío, es un reto, lograr ese tipo de autoridad desde el afecto, que seguramente, o sea, no me cabe la menor duda que muchos de ustedes tendrán ya ese tipo de relación con las personas a cargo. Una autoridad basada en el afecto, no una autoridad impuesta. Entonces, somos de quienes esperan mucho más, de manera que resulta inconcebible
que seamos o que en algún momento vayamos a ser nosotros quienes justamente lesionemos de cualquier tipo a nuestros menores de edad a cargo, que les faltemos al respeto, que les maltratemos de alguna clase, palabras, algún tipo de contacto, o que vulneremos sus derechos. Estamos aquí a cargo y es inconcebible que de alguna manera ese tipo de lesiones vayan a provenir de nosotros, de quienes además ellos esperan encontrar esa figura modelo, ¿cierto? Como esos representantes de la sociedad, y esperan pues ese lugar seguro, en últimas, en nosotros. Entonces, responsabilidad completa, full, de parte de nosotros. Eso ya lo hace un reto grande. Esto no se trata de este tipo de relación que les planteo, así que les digo un poco con las manos, no se trata de una negociación entre iguales, entonces yo lo respeto, si usted me respeta, no. No, yo lo respeto, yo soy la persona que le estoy enseñando a respetar, así usted no me respete, yo sí lo respeto, y justo respetándolo, justo tratándolo bien, le estoy educando, le estoy enseñando, le estoy mostrando cómo es que se hace. O sea, lo que nos dicen ya hoy en día en tantos lugares, enseñar con el ejemplo. O sea, no hay mejor alternativa. Vamos también a orientarnos a actuar adecuadamente frente a episodios de crisis, por supuesto, y de agitación, que son los episodios, pues vamos a ver más desafiantes quizás en los procesos de crianza, desde episodios problemáticos con un impacto pequeño hasta episodios un poco más complejos, más difíciles, sí que son desafiantes, sea con nuestros hijos, con menores a nuestro cargo en el oficio que desempeñemos. Vamos a ver algunas herramientas prácticas, que de hecho ya empezamos a hablar. Todo esto, a pesar de que parece una presentación, ya introducimos el tema. La idea es lograr una respuesta rápida, empática y efectiva a estos episodios y como les decía, no estamos hablando de comportamientos que duran, no estamos hablando de patrones de comportamientos que se repiten o que inician y duran toda la semana, todo el mes, o que ese es como el estilo de comportamiento del menor. No, estamos hablando de estos episodios, como les decía, que ocurren en un momento delimitado, determinado, y que requiere una respuesta eficaz para que no se genere un daño, para que no se genera daño, o si ya está ocurriendo, para que el daño no sea mayor. Listo. Y reducir, como ya les estoy diciendo, reducir el riesgo de daños de todo tipo. Entonces, todo esto se enmarca, y ya ustedes lo conocerán, solamente esto es para efectos de mención, porque aunque esto tendrá algunas variaciones, yo les hablo desde Colombia, ustedes se encuentran en Perú, eh, aunque tendrá algunas variaciones, ¿cierto? Desde la constitución política del país para abajo, la cantidad de normas, códigos que habrán, leyes, el marco general es el mismo, los marcos legales, por ejemplo, dispuestos por la ONU, la Organización de Naciones Unidas, los acuerdos firmados por los países, sí, los acuerdos internacionales, los derechos humanos, los derechos de niños, niñas y adolescentes y demás, enmarcan, conforman la base de normas que protegen justamente a los niños, niñas y adolescentes que están a nuestro cargo. Y con seguridad todos apuntan a que no se les dañe, que no se les lesione, por ejemplo, mencionamos aquí castigo físico, pero muchas otras formas de lesionarles y que logremos justamente garantizar ante todo el interés superior de esas personas a nuestro cargo siendo papás, mamás, cuidadores, ¿listo? Entonces, ahí es donde les decía hace un momento, esto no se trata de una relación de pares, de iguales, no se trata de una relación como con mi pareja, con mi compañero de trabajo, con mi vecino, no. Se trata de una relación en donde tengo una responsabilidad grandísima acá, básicamente educativa, pero también de cuidado, de protección.
Entonces, marco legal, todo lo que ustedes quieran, desde el nivel internacional hasta el nivel más local. Les decía hace un momento que, pues, ¿qué llamamos una crisis conductual? Sí, ese episodio que empezó un sábado a las, ¿qué hora es? Un sábado a las 3:22 y terminó a las 3:45. Un episodio de diferentes clases. Típicamente se pueden relacionar como con incumplimiento de normas sociales, oposición a la autoridad, eh, conducta violenta. En ocasiones lo llamamos, cuando son sobre todo más pequeños, la pataleta, pero que puede salirse un poco de control si no lo manejamos efectivamente o de manera eficaz. El berrinche a veces, que puede, como les decía, ir de menos a más si damos un manejo inadecuado. O que ese manejo que demos, si no es como el más eficaz, puede incluso hacer más probable que aunque ese episodio termine y terminó a las 3:45, sea altamente probable que mañana, que ahorita en la noche, que mañana temprano, que en una semana vuelva y se presente. O sea, mucho de lo que hacemos puede determinar que una serie de comportamientos en nuestros menores de edad se sigan presentando en el tiempo. O si lo hacemos muy bien, puede ser que cada vez sea menos probable que se presente. Ahí va nuestra responsabilidad. Bueno, ahí tengo un ejemplo, pero es que realmente podrían ser muchos. Negarse a cumplir reglas, podría ser un momento de surgimiento de estos episodios. Contestar de manera violenta, son solamente dos ejemplos, pero básicamente es ese tipo de alteración temporal en el comportamiento de nuestros menores de edad. En principio, normal. En principio, normal les voy a mencionar. ¿Por qué? Porque nuestros niños, niñas, bueno, vamos a hablar primero de nuestros niños, niñas, eh, todo lo tienen que aprender, todo. O sea, lo único que no tienen que aprender es lo que llamamos los reflejos, ¿cierto? Entonces, parpadear, no sé, y cualquier otro reflejo de los muchos con los que vienen los bebés, pues eso sí no hay que aprenderlo. Pero el resto todo lo tienen que aprender, todo. La relación con el mundo hay que aprenderla. Am, Así como se aprende a escribir, como se aprende a hablar, como se aprende a amarrarse los zapatos, se aprende a relacionarse con otros, se aprende a interactuar con otros, se aprende a responder a la frustración, se aprende a relacionarnos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones. Casi todo debe aprenderse. Entonces, cuando les digo estos episodios entran en lo esperable, es porque justamente ellos no saben cómo actuar. O sea, un niño, una niña de 2, 3 años que haga una pataleta, que haga un berrinche, que golpee cosas, que grite, que nos golpee en un principio, eh, él no sabe cómo actuar, no sabe qué hacer cuando se le niega algo, no sabe qué hacer cuando se siente molesto, cuando se siente asustado, cuando experimenta ansiedad. No tiene ni idea, no sabe qué hacer. Hay que enseñarle. Entonces, en un principio, como les decía, que se presenten estos episodios, lo más esperable porque ellos no saben cómo actuar y ahí entra nuestro papel de enseñarles. Enseñarles. Ahora, si estamos hablando, les dije niños y niñas, si estamos hablando de adolescentes, tenemos un reto mayor porque entonces ahora nos estamos afrontando toda la historia que hay detrás de ese adolescente que puede tener 13 años. No es tanto, no son 40, 50 años, pero son 13 años de pronto aprendiendo a hacer las cosas de una u otra manera, de pronto un poco problemática. Ahora, ese adolescente de 13 años no es un bloque de hierro que no se puede cambiar. Ese adolescente, claro que sí, con sus 13, 14, 15 años, a pesar que tenga toda una historia de ir aprendiendo unas formas de hacer frente a la vida, puede aprender. Y puede aprender, y ahí entramos nuevamente nosotros, con la posibilidad de enseñar. Incluso si estuviéramos hablando de una persona de 40, 50, 60, 70 años, también podría aprender. El aprendizaje nunca se cierra, nunca se cierra, no somos
bloque de cemento que de pronto se endurece y quedó ya solidificado y no puede tomar otra forma en absoluto. La naturaleza misma está abierta al aprendizaje. El aprendizaje es parte de la vida misma. Ahora, no estamos hablando de personas de 60, 70 ni 80 años, estamos hablando de adolescentes, 17, 18, de pronto 16 años, con toda la vida por delante, y aunque puedan ser a veces más desafiantes esos momentos por toda la historia que hay detrás, están sujetos a cambio. Esto es un poco lo que vamos allí a tener en cuenta. Hay una característica en este tipo de episodios que les estoy mencionando que lo llamamos agitación. Entonces, típicamente ocurre cuando la persona experimenta ansiedad, miedo o ira, que puede ser de lo más común, y puede ocurrir autoagresión, ¿cierto? Entonces, personas que se golpean, que se muerden, que se aruñan, que se golpean contra la pared, que se golpean con objetos, que golpean objetos. Eso es una autoagresión. Cuando la persona golpea la pared, claro, se está lesionando. Eh, ¿Qué otra forma de autoagresión? Bueno, por allí se muerden, creo que lo dije, y pues claramente también la agresión a otros. Entonces la agitación es como ese elemento, esa parte de estos episodios que estamos llamando crisis, eh, ese episodio en donde ya se ha tornado un poco más álgida la situación, donde ya la probabilidad de violencia está subiendo, está subiendo, está subiendo, está subiendo. Sí, ya empieza a ser casi el pico ya del momento de mayor riesgo de daño a quienes estén alrededor o para el menor de edad mismo. Entonces, actuación la necesitamos y ya vamos a ir viendo sobre eso. Vamos a ver entonces, por ejemplo, en esos momentos, ya sea iniciando o más adelante de lo que es esa crisis, hay un término clave en todo esto que usamos y es la contención. Contención tiene un significado amplio, amplio, amplio. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de varios tipos, varias clases de contención. Contener a nuestro menor de edad, que tiene que ver con sostener, con acompañar, con proteger. No tiene que ver con restricción necesariamente, ¿no? Porque a veces contención como que nos suena como a agarrarlo, sostenerlo, pero en el sentido físico. Vamos a ver que sí, es un tipo de contención, la mecánica, incluso la física, pero el término es más amplio que eso. Contención es sostener, acompañar, apoyar, proteger, ayudar a este menor de edad en ese momento, digamos, que lo requiere, como decíamos al principio, para que no ocurran daños o para que, si están ocurriendo, sean reducidos, se cesen pronto y no vayan pues a más. La contención busca justamente, como lo están viendo aquí en la presentación, quienes están teniendo la oportunidad de observar, porque sé que algunas personas de pronto están haciendo otra actividad y solo van escuchando. Esta contención busca reducir el impacto del desajuste emocional o conductual, como decíamos, y entonces les decía, contención emocional, contención ambiental, contención verbal, física y mecánica, todas entran en esta expresión que estamos usando. Y vamos a decir desde ya, y más adelante lo vamos a ir enfatizando, que la contención mecánica, mecánica se refiere al inmovilizar con algunos elementos especiales para ello, digamos tipo vendas, pero especiales para ello, o algunos elementos de ajuste de algunas de las extremidades, deben seguir un protocolo que típicamente manejan los hospitales. De hecho, solo se hace en hospitales por personal capacitado de enfermería típicamente, y se debe hacer mediante protocolos, decía ya, procedimientos que garanticen que no haya daño para esta persona, desde daños en lesiones por la contención, por la sujeción, hasta cualquier otro tipo de daño. Ahora, si en la institución X no lo están haciendo de esa manera y esta persona le está resultando lesionar, pues es algo ilegal, es algo que requiere denuncia, es un mal procedimiento que requiere sanciones legales
y de todo tipo. Listo, entonces, cuando se hace que se debe hacer bien, es en el caso de personal altamente capacitado, con los elementos necesarios y típicamente en hospitales. De resto, vamos a hablar de contención emocional, ambiental, verbal y un poco alcanzamos física, que ya vamos a ver en qué consiste. Entonces, la verbal tiene que ver con el diálogo y la escucha activa. Eso ya es contención en ese momento difícil. O sea, nuestro niño, niña, adolescente está en ese momento difícil, está molesto, experimenta ansiedad un poco más intensa cada minuto, miedo, temor, sí, ira, como les decía, está molesto por algo que ocurrió en la relación con nosotros o por algo que ocurrió con otra persona y demás. El primer medio de contacto será siempre el verbal, la palabra, hablar con esta persona. Yo también miro por acá el chat. Eh, Estoy por acá leyendo el chat, permítanme un momento. Sí, no, es que María Paz, que María Paz nos pregunta, ¿qué podríamos hacer si en ese momento no está la persona preparada para contener físicamente a un niño o adolescente? Bueno, recuerden, lo físico es casi que el tercer, como una tercer clase de contención, ¿no? Am, Vamos a hablar primero de la primera, la segunda, sí, para que tengamos muy presente que esta, por ejemplo, la física, incluso les decía, la mecánica que ocurre solo para hospitales, es bien avanzada. Pero si no estuviera esa persona capacitada, es que lo primero yo pensaría es, ojalá, y lo pertinente sería que hubiesen muchas personas capacitadas, prácticamente todas las que están a cargo de un niño, una niña o un adolescente. Eh, si no estuviera esa persona que tiene un poco más de cancha, decimos en Colombia, no sé si allí también lo dicen así, que tiene un poco más de habilidades, digamos, la recomendación así general que tendríamos, que podríamos tener es garantizar la seguridad con lo que podamos. O sea, yo no sé cómo actuar, no sé cómo hablar, no sé qué hacer, garantizar la seguridad, garantice la seguridad. ¿La seguridad de quién? Primero la seguridad del menor de edad. Ya dijimos que es una relación así. O sea, no me puedo poner yo de primero porque es que yo estoy en un rol, iba a decir en un oficio, sí, si soy cuidador, si es mi trabajo, pero es que estoy en un rol social muy importante. Entonces, se espera mucho de mí. Primero, garantice la seguridad del niño, de la niña o del adolescente, como pueda. Estamos hablando, en el caso que María Paz nos pone acá, de que la persona que se ha capacitado, se ha entrenado, no está presente, yo no tengo ni idea, si pudiera decirles una sola expresión sería garantice la seguridad. Ahora, primero, la seguridad del niño, claro, como pueda, porque es que estamos partiendo de un punto en que la persona no sabe cómo hacerlo, como pueda. Entonces, si tiene al alcance elementos con los que el muchacho se puede hacer daño, retirémoslos, guardémoslos, a veces hasta los arrojamos por la ventana, bueno, que no le vaya a caer a alguien encima, porque entonces generamos otro daño, pero eliminar, reducir el riesgo en el ambiente. Si la persona tuviera algo en sus manos y demás, garantizar la seguridad. Hasta donde podamos, pedir apoyo, si es posible, pedir apoyo si se nos está complicando, ¿sí? O sea, por eso estamos hasta ahora en el verbal, sino que a partir del comentario y la pregunta nos fuimos dos niveles atrás, abajo, garantice la seguridad. Primero, del menor de edad, que no se haga daño, y segundo, la suya. Claro que sí, la suya. Entonces, según el caso, según la edad, pues no será lo mismo si hablamos de un niño de 5 años, así hablamos de un adolescente de 15, 16 años. Si fuera el caso, tendríamos que garantizar la seguridad de él o de ella, eliminando el riesgo del ambiente, como les decía, elementos cortopunzantes, ventanas, medicamentos, algún otro tipo de elemento. Pero también ahora sí empezamos a hablar de garantizar nuestra seguridad después de haber garantizado en lo posible la seguridad del menor de edad. Entonces nosotros si necesitamos, ya estamos hablando de un adolescente más grande, 16, 17, salir del lugar, salimos, protegernos de alguna manera, salimos,
Y ahí sí, claro que sí, pedir apoyo a quien corresponda. Si estamos en una institución, a los supervisores, a los coordinadores, en últimas a la policía. Seguramente es el dispositivo de control más cercano que vamos a tener, pero siempre garantizar la seguridad. Am, Les decía que estamos en una relación de desigualdad, se espera mucho más de nosotros, de manera que de ningún modo hablamos o esperamos responder como igualándonos acá, responder con agresión, con la protección ante todo. Entonces, eso es, garantice la seguridad del menor de edad primero y luego la suya, como pueda, con los recursos que tenga en el momento. Pero nos devolvemos dos niveles atrás y la primera es la verbal, el diálogo. El diálogo tiene algo y es que es necesario que cuidemos, lo llamamos los elementos paralingüísticos, o sea, que van como paralelos al lenguaje, o sea, que van paralelos a las palabras, digamos, al contenido de las palabras. Cuidemos el tono de la voz. Podemos decir lo mismo en diferentes tonos y algunos tonos pueden como echar un poquito de, de leña a la hoguera. Puede complicar las cosas, el tono, el volumen. Cuando yo empiezo a usar un volumen suave, voy bajando los ánimos que llamamos coloquialmente. Juguemos, apostémosle, usemos. Cuando digo juguemos es empleemos estratégicamente el volumen de voz, bajemos. Cuando la persona está arriba, nosotros empezamos a bajar, a bajar, a bajar, casi que la obligamos a que se baje también. Pero, y esto lo tendrán ustedes también como experiencia, como todos lo habremos experimentado en algún momento, si la persona se sube y yo también me subo, empieza la escalada. Eso lo llamamos escalar el conflicto. De manera que, subió, entonces necesito que se escuche más fuerte que lo que él está diciendo, me subo acá. Y si yo le apuesto a subirme, cada vez se va a complicar más. Pero si yo voy al contrario y esta persona está arriba gritando con el volumen de voz y yo me bajo en el volumen de voz y hablo un poco más sereno, obligo a la persona, se va a quedar gritando sola, sola, y yo estoy acá, es más probable, mucho más probable que se baje también. Además que le estoy sirviendo como modelo en el momento. No tengo que decir baje la voz. Si yo bajo la voz, recuerden, ser más modelos, más bien, más hacer que lo que digamos en el momento. Va a tener más impacto lo que estemos haciendo que lo que digamos. Si yo digo cálmese y estoy gritando, además que no es buena idea decir cálmese, para que alguien se calme, nadie se calma porque le dicen cálmese, a veces incluso eso empeora las cosas. Cálmese, está agitado, está saliéndose de control, nada de eso ayuda, nada de eso ayuda. Pero si yo modulo mi volumen de voz, voy bajando un poco a la persona, cuidar el tono, como les decía, a veces podemos decir cosas con un tono un poco que podríamos llamar sarcástico, hiriente, de humillación, y eso, claro, va a empeorar las cosas. Entonces, el diálogo es una muy buena forma de usar la palabra para conectar con la persona, pero además la escucha activa. ¿Qué llamamos escucha activa o por qué esa palabra de activa? La escucha activa es escuchar a la persona, pero comunicarle que le estamos escuchando. O sea, la escucha activa es sí escuchar, pero que la persona se dé por enterada que le estamos escuchando, que la persona sepa que le estamos escuchando. Eso es la escucha activa. ¿Y cómo vamos a comunicarle que le estamos escuchando? Le podemos decir, le estoy escuchando. Le podemos observar a los ojos y ya con eso le estamos diciendo, sí, mire, le estoy escuchando, le estoy escuchando. Resumir una parte de lo que me está diciendo. Entonces, lo que me está contando es que primero tal, tal, tal cosa. Cuando yo resumo, cuando yo hago como una paráfrasis, llamamos, que es como decir lo que me está mencionando, pero en palabras mías. Cuando de pronto repito algunas palabras de lo que me está diciendo y me siento muy mal por eso que me acabo de enterar, de pronto yo le digo, te sientes entonces mal. Ese pequeño como reflejo, como si fuéramos un espejo, le indica a la persona, sí, le estoy escuchando, estoy conectado con lo que me está diciendo,
Puedo incluso repetir lo que me está diciendo porque es que le estoy escuchando. Y en lugar de eso, si no fuera escucha activa, sería como un ¿qué fue lo que me dijo? Eh, ah, cuando decimos, sí. eh, Ay, no, perdón, es que no le estaba escuchando o no miro a los ojos y demás. Entonces, conectar con escucha activa, una escucha que le asegure a la persona que le estoy escuchando. Claro, también dar retroalimentación, ¿no? De lo que me pregunte, pues yo ir respondiendo y demás. Diálogo y escucha activa son en sí un elemento verbal fundamental para entrar en los primeros momentos de acompañamiento de nuestros menores de edad. Y lo tenemos al alcance, la palabra. Pero requiere, y aquí viene la clave, requiere práctica. Requiere que a partir de ya, en nuestras relaciones cotidianas, escuchemos de manera activa a las personas, les escuchemos y les hagamos saber, notar que le estamos escuchando, que dialoguemos. Esto requiere entrenamiento, lo verbal. Para el momento de la necesidad, aquí ya de la intervención, podamos hacerlo con un poco más de probabilidad. Otro tipo de contención es la ambiental. La ambiental, entonces, conecta un poquito con lo que les decía hace un momento, de crear un entorno seguro, ya sea que la crisis haya subido o que apenas esté empezando, crear un entorno seguro siempre será una buena idea. Crear un entorno seguro es, por ejemplo, retirarnos a un espacio de mayor privacidad, si es el caso y se puede, sentarnos un momento. Si estamos al sol, tomar un poco la sombra, hasta, por ejemplo, lo que les decía, limitar el acceso a elementos con los que la persona se pueda hacer daño, ventanas, si estamos en un piso superior, elevado, si estamos en una cocina, pues por supuesto la cantidad de elementos con los que se puede hacer daño que puede haber allí, entre otros. Entonces, crear un entorno seguro va a ser clave también, sobre todo en las primeras etapas de cualquier tipo de crisis de comportamiento, pero también más adelante. Ya la contención física, que tiene que ver con sujetar a la persona con las manos, debiera hacerse solo por personal capacitado y autorizado, si estamos hablando desde nuestro rol de cuidadores, debiera ser de los últimos recursos, cuando realmente es la única forma ya para lograr garantizar la integridad y la seguridad del menor de edad y la de quienes rodean, um, y de ninguna manera debiera convertirse en motivo de daño. Por eso es tan delicado. O sea, yo haciendo contención física no debiera dañar. Entonces, lo que yo busco es prevenir el daño. Yo no debiera dañar de ninguna manera, ni siquiera sujetando y que de pronto vaya a quedar marca o zarandeando, llamamos en Colombia, como agitando a la persona, dañándole alguna prenda, lesionando de ningún tipo, no. Precisamente estamos buscando prevenir daño. ¿Cómo vamos a dañar más? Por eso es el asunto de la capacitación. Se nos pone un poco más complejo. Si estamos hablando de un niño, de una niña, 5 años, 6 años, 7 años, un poco más viable. Si somos papás, mamás, ¿sí? Si estamos hablando de nuestro hijo propiamente, digamos que puede estar un poco más al alcance la contención física, solo si es necesario. Es que esto es un recurso, como solo si es necesario para garantizar la seguridad del niño. Por eso les decía, no se nos puede convertir en medio de daño, solo si es necesario, porque muchas veces de verdad no lo va a ser, no va a ser necesario, y es mejor dar un paso atrás y dejar que el mismo niño baje, vuelva a la calma, porque va a volver a la calma. Una crisis, por definición les decía, es delimitado en el tiempo, inicia y termina, no va a durar, no va a durar una hora en crisis. Llámese ansiedad, ira, no va a durar una hora, no va a durar probablemente 30 minutos. La crisis tiene ese momento, ese periodo delimitado. Tampoco podemos decir cuánto es variable, depende del contexto, pero muchas veces sencillamente permaneciendo a distancia, permaneciendo alrededor por si la persona, y se lo podemos decir, si necesita algo yo voy a estar acá. Y dejándolo que vaya encontrando su punto de regulación es una buena alternativa, una buena idea.
muchas veces no se necesita, yo solamente doy un paso atrás y la persona va a ir entrando, y, digamos, en esa calma nuevamente en la que se encontraba anteriormente. Pero ya, si vemos que incrementa el riesgo de daño, ya empezamos a tomar medidas. Y finalmente la mecánica, la contención mecánica, pues es lo que les decía hace un momento, que tiene que ver con sujeción, pero a través de algunos dispositivos para ello. Entonces pueden ser de 2 puntos, si es las dos extremidades, de 1 punto, de 4 puntos, de 5 puntos, cuando le sujetan también por la cadera, pero debe hacerse de manera correcta para no infligir daño adicional. Hay otra que pues no viene al caso mencionarla aquí en la presentación, pero solamente se las voy a decir, es como por conocimiento, que es la contención química, que es lo que hacen, por ejemplo, también en los hospitales. A través de algunos fármacos inyectados en el momento, pues controlan que la persona no llegue a hacerse daño a sí mismo primero o daño a otros. Entonces es otro tipo de contención, la contención química. Física, bueno, mecánica y química, hospitales y personal altamente especializado y en casos extremos, que si lo hacen mal tendrán que responder por eso. En nuestro caso podríamos llegar hasta física y es solamente en esos casos necesarios. Y ambiental, proteger a partir del entorno y verbal a la orden del día. Tenemos que entrenarnos mucho en esas dos primeras que son las que están pues a la orden del día. Parte del proceso implica identificar el riesgo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo identifico yo el riesgo? Como ese medidor que están viendo, que es muy gráfico, que están viendo en pantalla, como el medidor del riesgo, es como un medidor que vamos desarrollando, sí como personas, como profesionales, pero incluso también institucionalmente podemos tener algunos elementos para ello. Por ejemplo, contar con reportes, ¿cierto? En caso de nuestros menores de edad, cuando ingresa a la institución de cuidado y demás, contar con la historia de ese menor de edad, pues me puede dar algunos elementos como medianamente predictivos, ¿sí? Como para predecir un poco hasta cierto punto qué rumbo podría tomar un conjunto de comportamientos. Entonces, contar con reportes de ingresos, de evolución en los últimos meses, años, puede ser un elemento que me aporte a identificar el riesgo, como esto va a pasar, puedo tomar distancia, puedo acompañar, puedo asegurarme. Es importante que esté muy atento, es importante que pida apoyo solamente por estar atentos. Es muy importante que cuando estamos hablando de apoyo, que también es un caso un poco ya más extremo quizás, que el apoyo que llegue sean personas aún más capacitadas que yo mismo. Porque si son personas que llegan, por ejemplo, con actitud hostil, violenta, amenazante, eso es, como les decía, como llegar y echarle gasolina a un conato de incendio. Está pequeñito, yo llego y le aplico gasolina. Entonces, claro, del apoyo se espera que sean personas que tengan un poco más de recursos que nosotros, o cuando menos los mismos recursos, pero que no lleguen acá y me vayan a incendiar esto. Imagínense una persona que está un poco conflictuada, está con alguien más y de pronto llegan 3 personas. Claro, ese entorno se vuelve amenazante para esta persona. Entonces no es recomendable. Pasó de 1 a 4 personas, percibe amenaza. Es altamente probable que incluso casi que cualquiera lo haría por una percepción de amenaza, se agite aún más, se torne ahora sí violento, porque es que, ¿qué me van a hacer? Ahora imagínense que estas personas llegan, y estamos hablando de otro entorno, un hospital o algo así, llegan con unas vendas en las manos o que llegan y me van rodeando. O sea, todos estos escenarios, como les decía, por eso empecé por ahí, a veces por ayudar podemos terminar incrementando el problema. Seguimiento constante de parte del equipo técnico, claro que sí, conocer muy bien a nuestros menores de edad lo más que se pueda y en lo posible, y ojalá que sí sea posible, asignar un referente afectivo. Lo llamamos aquí en este, digamos, lenguaje que estamos usando, podemos usar cualquier otra palabra, pero una persona que sea referente como apoyo para este menor de edad, casi siempre la va a ver. Casi siempre nosotros por naturaleza, los seres humanos, nos vinculamos a otros. A veces el que uno menos piensa, eso está bien. Nos vinculamos de pronto a un profesor,
nos vinculamos a un compañero, a una compañera, nos vinculamos a alguien de menor edad, de mayor edad, a un cuidador, a mi papá más que a mi mamá, al contrario, a mi abuela, a un tío. Contar con esa persona que, como les digo, no es como que uno diga, ah, bueno, usted va a ser el referente afectivo o va a ser la persona de apoyo emocional para él. No, difícilmente se hace así. Es más en el mismo flujo de la relación, en la cotidianidad, vamos identificándolo. Y esa persona que vamos identificando como cuando ocurre, puede ser clave en estos momentos. Entonces es la persona que llamamos, ¿cierto? En estos momentos un poco más difíciles. La idea también sería que entrara cuando realmente se necesitara, porque se espera de todas las personas que estamos en ese entorno de cuidado que seamos referentes afectivos para nuestros menores de edad. Y ya les he dicho varias veces esa desigualdad, esa relación asimétrica que se asume. Entonces se espera que seamos todos referentes afectivos, pero se supone o se espera que haya uno que sea un poquito más y esa persona puede ser de gran utilidad en esos momentos un poco más difíciles si la tenemos identificado o identificada. Identificar factores desencadenantes es clave para la atención ya propiamente de la crisis, o sea, qué fue lo que pasó, qué fue lo que terminó disparando, lo que terminó, como dice el término acá, desencadenando ese conjunto de reacciones en esta persona, porque puede ser que alguno de esos factores todavía esté presente, una persona, un elemento, un objeto, algo que esté todavía presente en el entorno. Si lo identificamos, tal vez, si es el caso, lo podemos remover. No siempre será lo indicado, pero si vemos, si evaluamos que es identificable como ese desencadenante, podríamos hacer algo con ello. A veces no se va a poder hacer nada, por ejemplo, si es una noticia, si es un no, le decimos no a la persona y eso se vuelve un factor desencadenante, peor haríamos en decirle, ah, bueno, entonces sí, porque eso va a ser casi seguro que a la próxima que le digamos no, vuelva a ocurrir el problema. Entonces, en esos casos, lo vamos a mantener. Ahora, para efectos de la evaluación del caso, sí va a convenir que lo identifiquemos. Ah, claro, es cuando se le dice no, tal. Eso ya nos va dando elementos, en parte relacionado con esto que decíamos acá de seguimiento constante del equipo técnico. Actuar con calma, o sea, no le puedo decir que se calme, ya dijimos que eso no ayuda a decirle a alguien que se calme, pero tampoco podría yo decirle, y estando yo agitado, ni mucho menos, actuar en etapas tempranas en lo posible. ¿Y cómo identifico yo qué es una etapa temprana de ese proceso de crisis? Conociendo sencillamente a nuestros niños, niñas y adolescentes, observándolos, relacionándonos con ellos. No hay otra manera, no hay un manual, no hay un libro que me describa. Cuando el niño o niña haga esto es porque está en tal etapa. No, difícilmente. Eso va a variar con cada niño, va a variar en cada momento, en cada lugar, con cada persona. Algunos irán un poco subiendo, otros pueden pasar casi de menos a más de manera más rápida. Y es parte de la individualidad de las personas a cargo. Replantear la actividad a veces puede ser una opción, redirigir la atención del niño a veces puede ser una opción, redirigir la atención del niño, un poco la distracción puede ser una opción en el momento, replantear la actividad, si algo yo puedo organizar, si la actividad tiene que realizarse como lo estamos diciendo, y eso lo tendremos nosotros que evaluar, pues debería mantenerse. Pero si es negociable, si es flexible, si no es de vida o muerte y la podemos ajustar, también estaría a la orden del día. Eso sí va pues con cada evaluador. La contención verbal, esto sí ya lo hablamos un poco hace rato, reubicar al menor de edad en un espacio seguro y tranquilo, a veces alejado de la cantidad de personas, del tumulto, puede ser una buena idea, a la sombra, a un lugar fresco en lo posible, mantener la escucha activa, tono de voz calmado, evitar confrontaciones, ni regaños, ni cantaletas, ni reclamos, ni nada por el estilo. ¿Para qué? En otro momento lo podemos hablar, digo, con el menor de edad, y hacer algún llamado de atención, alguna reflexión y demás, pero en el momento crítico probablemente no va a contribuir y mostrar empatía.
¿sí? Conectar con la persona va a ser fundamental. Evitar el escalamiento, clave, ya decíamos y lo hemos dicho en varias ocasiones. En lo posible entonces que no haya aglomeración de personas, no usar mensajes descalificativos ni humillantes. Podríamos dar muchos ejemplos de ese tipo de mensajes. Y la meta es un poco volver a la calma, como decíamos, no confrontar, no es el momento de confrontar. Y ya si se llega al punto de la agitación, como les decía, en donde se incrementa el riesgo de agresión, solicitar apoyo a quien corresponda a la institución, psicología o a quien corresponda, que se esperaría, como les decía, que tenga un nivel mayor de entrenamiento que nosotros. Primero empezar con la contención verbal y si es el caso, considerar la necesidad de traslado a un área especializada, a veces a una clínica, a veces a un hospital, a veces, pero muy, digamos, avanzado, con la policía para efectos de protección de la persona, pero pues ya eso será mucho más avanzado, como les decía. Invitar a que la persona comunique, que hable acerca de lo que está sintiendo, validar eso que está sintiendo, que eso que le está pasando es bien importante. Validar significa hacerle, o más bien comunicarle que tiene valor, validar, que tiene valor lo que está diciendo, lo que está sintiendo, que tiene sentido, que se justifica, que tiene sentido, que ocurra, y apoyarlos, apoyarlas genuinamente. Aquí incluye esto de entiendo lo que sientes, estoy aquí contigo. A veces nos podemos ahorrar el entiendo lo que sientes porque a veces, por más que uno se esfuerce, puede que no entienda lo que la persona siente. Uno se esfuerza, incluso le podría decir, estoy haciendo mi mejor esfuerzo por entender lo que sientes, pero yo sé que es difícil, que no estoy en tus zapatos, pero igual aquí estoy contigo. Esa a veces es una forma, pero que nuestro apoyo sea genuino. Eso es fundamental para apoyar a estas personas a nuestro cargo en esos momentos difíciles. Y ya finalmente, contención física solo cuando sea necesario, como decíamos, es un último recurso y sí o sí el objetivo es proteger la vida y la integridad de la persona. De ninguna manera se puede convertir en, en una fuente de daño. Cuando ya ha pasado, porque pasa, la crisis ocurre, o sea, la crisis va a pasar como una ola. Lo que necesitamos es garantizar que el daño no sea mayor, garantizar o más bien incrementar, reducir la probabilidad de que vuelva a ocurrir, proteger para que mientras pasa la ola eh, no haya mayor daño, eso es lo que hacemos allí, pero va a pasar. Ahora, cuando pase, conviene hacer seguimiento, tomar nota de eso que ocurrió, ojalá hacer algún informe detallado del suceso, nivel de violencia de pronto que hubo, lo que se hizo, porque a veces aprendemos sobre la marcha. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Todo eso puede incluirse justamente en un pequeño informe que podemos hacer, pequeño o grande, según la necesidad, porque eso nos va a ayudar a planear en la próxima ocasión que ocurra, evaluar, reflexionar, ya sea el equipo de profesionales, de personas a cargo, reflexionar con el mismo menor de edad, seguramente no después llamarlo y entonces allá el director, la supervisora, el coordinador, el cuidador, 5 personas y el menor allá en una silla y además más bajita, no. Ahí estamos probablemente induciendo mayor daño, lesionando un poco incluso la confianza y por qué no hasta humillando a esta persona. 4, un comité de 5 o 6 y esta persona sola acá como indefensa, como si fuera algo de tipo penal. Nada de esto es penal, nada de esto es en el sentido, sí, penal, de delito, nada de eso. Todo esto es educación de lo que estamos hablando, porque partimos de decir que los niños y las niñas no saben hacerlo, no saben cómo relacionarse con el mundo. Nadie, ni ustedes ni yo, lo sabíamos cuando éramos niños. Hoy en día, más o menos lo sabemos y todavía nos falta, porque nos han ido enseñando mal o bien, hemos ido aprendiendo. Ellos no saben, los adolescentes no saben, saben un poco más, un poco menos, a veces les han enseñado de maneras problemáticas. Entonces, todo esto es educación. Muchas veces nosotros
enseñamos a partir de lo que nos enseñaron en casa, en colegio y demás. Y eso también muchas veces es problemático, como nos lo enseñaron. Entonces requerimos nosotros mismos aprender para poder enseñar de otra manera y un poco ir cambiando ese proceso generacional. Entonces, en esa evaluación del episodio, que como les decía, ya vamos cerrando, lo que buscamos no es que se vuelva otro momento de tensión y de daño y de hundimiento hacia el menor de edad, ni mucho menos, sino buscamos que sea algo educativo, cercano y afectivo. Buscamos entonces analizar junto al niño, la niña, el adolescente, identificar cómo vivió la experiencia, pasado, ya cuando ya ocurrió, porque va a pasar, justamente para que él mismo pueda aprender algo de esa experiencia, para que pueda evaluar cómo lo que ocurrió impactó a los otros, cómo impactó a sí mismo, qué resultados tuvo, si puede haber alternativas, ¿sí? Diríamos con cabeza fría, podemos ya analizar las cosas y construir un plan juntos con el menor de edad para prevenir nuevos episodios. Pero recuerden, aunque ya hablamos de prevenir nuevas crisis, nuevos episodios, estas crisis y estos episodios son más o menos normales, más o menos esperables. Entonces no es algo anormal, no es algo que sea señal de un problema grave, un trastorno, una enfermedad. Es parte de la vida misma, es parte de la crianza misma, es parte del ir aprendiendo a relacionarse con el mundo, con la vida, con los otros. Entonces, que pase una vez, dos, tres, cinco, 10, ese es el proceso, esa es la vida misma, y para eso tienen a personas tan importantes como ustedes alrededor. Si ustedes no estuvieran, la vida de estas personas a cargo, hijos, hijas, nietos, sobrinos o personas, para quienes ustedes son los cuidadores, sería diferente y sería incluso puede que mucho más difícil. Aspectos adicionales, y con esto cerramos, contención física solo en no son adicionales, es de pronto más con una síntesis, contención física solo en emergencias, coordinar con centros de salud y psicología cuando sea el caso, reportar a autoridades cuando corresponda, eh, coordinación con centros y áreas de salud o centros de salud, para lo que les decía un poco cuando son casos un poco más complejos, reportar negligencias médicas a instancias superiores, si nosotros funcionamos en una institución y hay maltrato, violencia y demás de parte de alguno de nuestros padres, alguno de nuestros coordinadores, informar, denunciar es necesario. No hay otra palabra, es necesario y es obligatorio. Es obligatorio, de lo contrario ustedes saben que es poco, ámbito penal lo llaman complicidad, podríamos hablar de negligencia, somos parte de eso si lo observamos, si lo conocemos, que ocurre y nosotros sencillamente guardamos silencio por la razón que sea, estamos haciendo parte de mantener eso y siempre absolutamente priorizar la protección integral y los derechos de niños, niñas y adolescentes para quienes nosotros somos los referentes afectivos, referentes de cuidado, referentes de relación con el mundo. Básicamente somos el mundo. Cuando un bebé, un niño de 3 años, bueno, cuando tiene esa edad, eh, su mundo es las personas que están alrededor. Va creciendo y su mundo se amplía un poquito. Y ahora ya son compañeros de escuela, de universidad, de trabajo, pero por lo regular, en estos momentos sensibles de crianza, nosotros somos el mundo para estas personas que están en proceso y que están en crecimiento y en desarrollo. Entonces, la idea es que seamos un mundo de la mayor y de la mejor calidad. Con eso concluimos estrategias de prevención, aunque también hablamos un poco de actuación en crisis conductuales, en crisis de comportamiento. Ya lo que se viene es rescatar esos 2 o 3 elementos de lo que ha sido esta hora y tratar de incorporarlo a nuestras prácticas diarias de aquí en adelante. Encantado de compartir con ustedes. Que tengan muy buena tarde. Gerson, le doy la palabra. Bien, bien. Gracias, Leonardo. Gracias también a todas las personas que han estado aquí. Por ahí, por motivos de tiempo, vamos a guardar un poco las preguntas, quizás, para la próxima semana, que es la siguiente y última capacitación de este
bueno, de este conjunto de capacitaciones. Así que para la próxima semana, igual si tienen alguna duda que se les ha venido a la mente el día de hoy, nótenla para que no se olviden y la próxima semana seguro podríamos resolverlos. Y nada más, buena tarde para todos y que sigan teniendo, bueno, un buen fin de semana. Ya nos vemos en la próxima semana.